Hola, ¿cómo están mis queridos amigos del Choque de los Soles? Mi nombre es Rodrigo Torres y pues por aquí estamos otra vez, con un tema que, bueno, a mí me tiene realmente como muy preocupado en el sentido de que eh, pues hay como una fuerza universal poniendo en orden muchas cosas en este país y dijéramoslo así, pues somos unos privilegiados, somos verdaderamente unos privilegiados. Eh, Así como había un chiste, algún día lo contaré, que cuando estaba haciendo Dios el mundo, entonces ahí estaba, ya sabes, San Pedro acá, pues observando, ¿no? Observando lo que sucedía. Y pues ahí estaba Dios, ¿no? Y le ponía acá y ponía estos, y le ponía unas cosas acá y ponía aquellos, y les ponía acá, ¿no? A los asiáticos esto, a los negritos acá, o sea, y voy a decirlo a la gente de raza negra, ¿no? No es esto ninguna ofensa. Yo siempre he dicho que entre más color, más sabor. Entonces, bueno, ¿no? Y estaba aquí en esto y ya sabes, ¿no? Pues acá diamantes, pero pues en el desierto y así, ¿no? Y entonces empieza a ser México y le empieza a echar acá de todo, ¿no? O sea, ya sabes, Don Jesus Christ le echa de todo a México y le da a Miramar por este lado y acá está, ¿no? Su golfito, por este lado hasta con bracito acá para, ¿no? El cono de la abundancia, bueno, una cosa hermosa. Y entonces San Pedro, pues muy extrañado de ver que en ese lugar en particular del mundo, ¿no? Le ponía todo, le dice, Señor, permíteme hacerte una pregunta, ¿no? Contexto, yo veo que en todas partes del mundo, pues como que balanceas, ¿no? Les pones mucho de una cosa y poquito de la otra para que se balanceen, pones a las personas con ciertas cualidades para estar en estos lugares del planeta, ¿no? Porque pues son lugares muy difíciles, etcétera, 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 pero pues ¿qué onda aquí, no? O sea, veo que todo está balanceado y pero pues yo veo que aquí en esta parte del mundo, pues le estás poniendo acá, ¿no? O sea, seguramente, Señor, es el lugar de los elegidos, es donde van a estar los elegidos, ¿no? Y voltea a Jesus Christ, ¿no? Y le dice, recuerda que todo en el universo tiene un balance. Ahí, ahí voy a poner a los mexicanos. Ahí se los dejo de tarea, ahí se los dejo de tarea. Este fue un chiste que contó un maestro de historia cuando yo llegué a estudiar a otro país. Cuando yo llegué a la escuela a estudiar en otro país. Este fue el chiste de recibimiento que tuvo mi maestro de historia. Lo dejo a su criterio, lo dejo a su análisis porque creo que de esto me acuerdo, estaba yo muy chavo, estaba yo en la secundaria, ¿no? Pero de esto me he acordado toda la vida y me ha hecho reflexionar muchísimo y muchísimas veces en qué quería decirme este maestro. Vivimos en el país más rico del mundo, en el país más hermoso del mundo, pero pues los mexicanos, ¿no? No aprovechamos mucho de esa gran maravilla, no nos creemos muchas veces esa gran maravilla de haber nacido en este país, de tener todo esto que tenemos por ser mexicanos. Pero bueno, a lo que yo iba era que el tema principal es ver ahorita esta, ¿cómo se pudiera? Muy cómica situación, muy cómica en el sentido de que les voy a platicar más o menos cuando a su servidor nos enseñaron a nadar a mi hermano y a mí, pues no creas que mi papá se metió a la alberca y nos llevaba así, ¿no? Como de, ay, patalele, mijito, y acá, y no, brazalele, mijito, no. Mi papá nos aventaba a la alberca y jálese, mijo, y mi papá estaba afuera, ¿no? Nos aventaba a la alberca y jálese, mijo, para la orilla. O sea, sobreviva. Fácil. Así igual nos hizo con la bicicleta. Creo que mi papá
tenía la idea de que había engendrado seres extraordinarios y maravillosos. Muchas gracias por lo que me acabo de decir. No sé los demás, yo sí me considero un ser extraordinario, extraordinario y maravilloso. Pero, bueno, recuerdo mucho porque estas cosas se quedan muy grabadas en tu memoria, se quedan grabadas en tus células, ¿no? Y es que pues era una desesperación, ¿no? Era una desesperación de que pataleabas, ¿no? Braceabas, sobre todo pues para poder sacar la cabeza del agua y respirar y ver para dónde estaba la orilla y jálate, hermano, ¿no? No sé si agradecerlo o no. Lo único que me quedaría decir, el resultado para mí ha sido muy bueno. Adoro nadar. Yo nado muy bien en cualquier alberca, obviamente, y creo que nado bastante bien en el mar, ¿no? He nadado en ríos, pues bueno, a fin de cuentas, esta es una historia con un final feliz de alguien que ama el agua y que ama nadar y que, bueno, pero lo importante era este momento. Quiero que se claven en este momento en el que te avientan a la alberca y tú tienes que patalear, ¿no? Manos, pies y todo lo que te, hasta las orejas, yo creo que te hacen así para sacarte del agua y demás. En mi caso es un final feliz porque yo amo nadar, pero en el caso de lo que está sucediendo con la derecha o lo que ahora le decimos la ultraderecha y todo mar de confusiones de términos y demás, ¿no? Lo que le decimos la derecha o la ultraderecha o este neoliberalismo o todo esto como hemos llamado a esta situación, ¿no? De los gobiernos que tuvimos antes de Cabecita de Algodón y de la superheroína Claudia Sheinbaum, ¿no? En una verdadera desesperación, en una vergonzosa desesperación, como si no se te cayera, digamos, la toalla en público, ¿no? Y quedaras absolutamente desnudo ante una multitud. Te aventaran al agua para tener que salir tú solo del agua, no sé, muchas situaciones y por más pataleos, el problema que yo veo ahorita de la política es que estas personas de la derecha o la ultraderecha o de esta cuestión de neoliberales y bla bla bla, pues la única razón de que esté sucediendo todo esto es el dinero. El dinero nada más porque obviamente esta gente habla de paz, habla de patria, habla de familia, habla de, ¿no?, una serie de conceptos de gente privilegiada, que obviamente no le importa lo que tú recibes en un sueldo mínimo, no le importa tu salud, o sea, la de los humildes mortales que estamos por acá, ¿no? Porque pues esa gente difícilmente se ha subido en su vida al metro. Entonces, obviamente, ¿no? Pero toda esta situación, toda esta vorágine que estamos viendo, está dejando a esta gente loca, ¿no? Loca, 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 loca. Luego resulta que las televisoras que eran los que, digamos, sus brazos, ¿no? Constructores para decir lo que ellos querían, para tratar las cosas como ellos las querían, para engañar a la gente, para no mentirle y repetir una mentira y una mentira y una mentira hasta no sacar a los otros jugadores, etcétera, etcétera. Todo esto ya la gente lo puede ver, ya la gente puede estar por encima, porque ahora las redes nos han dado, todas las redes sociales, todo este comercio de información que tenemos en el internet, nos ha dado la capacidad de ver un panorama mucho más amplio. Lo que aquí repetimos casi cada capítulo, casi cada intervención que yo tengo, ¿no? Nos han dado la capacidad de recibir muchísima información. Ahorita con 2 clics y hasta hablando yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial de miles de empresas, muchísimas inteligencias artificiales, sobre cualquier tema, ¿no? Sobre cualquier tema y voy a tener la información
a la mano. Entonces, esto nos ha dado un criterio, esto nos ha dado un criterio. ¿Y qué pasa con ese criterio? Que ya tenemos con qué opinar. Tenemos con qué opinar, que eso es lo más importante. Participar con tu opinión, eso es lo más importante. Participar con tu opinión. Demos, pueblo, kratos, gobierno. Quiere decir, el pueblo gobierna. ¿Cómo gobierna el pueblo? Emitiendo su opinión. Emitiendo su opinión en cosas que deben hacerse o en cosas que se están haciendo, y de esta manera crear obviamente un mejor país, un mejor gobierno, etcétera, 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 las cosas bonitas, ¿no? Pero yo veo que se están despedazando entre ellos mismos, ¿no? En sus cabezas. Uno pensaría que deberían de tener personas súper expertas, súper inteligentes en cómo manejar la información, en qué personajes deben de salir, cómo deben de salir, qué deben de decir, cómo lo deben de decir. Pero no. Curiosamente, cada vez salen a decir una barbaridad de cosas. Siguen teniendo a personajes que en vez de ayudar, dañan y hunden la marca, ¿no? Entonces, y bueno, ahí tenemos todos los ejemplos del PAN, del Partido de Acción Nacional, que ha hecho todas, no sé quién sea su asesor, pero yo lo cambiaría, ¿no? Porque no los está asesorando nada bien. Déjenme y les platico. No los está asesorando nada bien. O sea, en vez de haber agarrado el problema de Chihuahua con Doña Maru, ¿no? Y haberlo relegado a, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, calladita, y acá arreglamos la cosa con el gobierno por acá, ¿no? Y no se van a volver a meter y mejor nos quedamos callados, ¿no? Crean un gran personaje y permiten que ese personaje se empiece a desarrollar como una bola de nieve, haciéndose cada vez más grande, cada vez más interesante, cada vez más de novela, cada vez más ridículo. Porque además del todo, lo peor del caso es que esto ni en las novelas, mis queridísimos, soles, ni siquiera en las novelas suceden este tipo de cosas. Es más cuidado el guión de una novela que la realidad, ¿no? Y cada que sale esta señora, y cada que sale en una entrevista, y cada que sale en otro lugar, y cada que hace algún... Y cada vez se hunde más. O sea, ella misma puso su tina, puso su arena movediza y se metió ahí para solita hundirse y hundir a todo un partido político, hundir a personajes que, bueno, vuelvo a decirlo, uno pensaba que tenían, ¿no?, cierta investidura por ser políticos, por ser los gobernantes de este país. Y los oyes hablar, y oyes lo que dicen, y oyes, ¿no? Y en verdad, ¿en qué país viven estas personas? Porque parece que viven en otro país, parece que viven en otra situación. Obviamente, vuelvo a decirlo, si tú nunca te has subido al metro, pues obviamente no te importa lo que suceda en el metro, o a quién le suceda, o qué es lo que pase. Puedes tratar el tema como decir, ay, sí, vamos a limpiar y vamos a poner bien bonito. Te vale un carajo porque tú nunca te vas a subir al metro, o eso crees, ¿no? Eso crees, y tú nunca te vas a subir al metro, o nunca has tenido que subirte al metro. Entonces veo esta derecha verdaderamente ya en un acto como de borracho. No sé si alguna vez les ha tocado, digo, porque pues creo que es uno de los temas que todos hemos visto y todos hemos sufrido, ¿no? Del alcoholismo. Entonces, no sé si les ha tocado ver a un borracho que ya no sabe para dónde va, que ya está totalmente disociado,
de dónde está, de quién es, de qué está pasando, ¿no? Y está hacia la defensiva y agrede y hace y como que enloquece y demás. Así está la derecha ahorita. Así está el PAN, así está el PRI, así se le están juntando otros, no sé si 2 o 3 partidos basados en personajes de la misma ralea, ¿no? De la misma historia, que ahora resultan que ahora resultan queriéndonos convencer de que ya son buenas personas y que ya van a hacer, ahora sí ya van a hacer algo bueno por el país, ¿eh? Ahora sí. Un siglo de porquería, no, 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 ahí no, 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 no. Con ellos no te metas, eso ya pasó, ¿por qué tienen que estar refriteando lo que pasó? Eso está mal, ¿no? Ahora venimos los nuevos, pero los nuevos son los mismos que salieron de otros partidos, ¿no? Los mismos que robaban, los mismos que no, que estaban metidos en toda esa porquería de gente que abusaba de su puesto, que abusaba del poder y ahora ya son nuevos. Ahora ya son nuevos. Pero bueno, yo que recuerde, pues, cuántas campañas del nuevo PRI. ¿No? Yo tengo 52 años, imagínate, he estado casi, digamos que en 8 en 8 elecciones de presidente, 6 por 8, 48, menos 18, bueno, vamos a decirlo así, en unas 5 por lo menos, ¿no? En unas 5 por lo menos he estado ahí en la elección de los presidentes y bueno, y demás, ¿no? Diputados, senadores, bla, 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 toda esa gentuza. Y me aterra porque ver cómo se está destruyendo un partido político. El PRI ya ni siquiera, bueno, ahí como que de repente se asoma así, como que está agarradito así de la orilla de la alberca y como que de repente se asoma, ya no quiere ni decir, ¿no? Pues con un representante que siendo un delincuente a todas luces, que está siendo investigado por un montón de delitos, que está siendo investigado por un montón de corrupción, pues se encarga de decirle a todo el mundo quiénes son los corruptos y los malos. Son extraordinarios, son verdaderamente extraordinarios, es de risa ver lo que está sucediendo en esa política y cuando llegan a decir estas barbaridades en la mañanera, pues ya Claudita nada más como gran mujer, ¿no? Como gran mujer, como madre, como mujer, pues ya nada más como que se ríe, ¿no? Como que se ríe y dice, bueno, pues que les digo, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. Ya no necesita, ella ya no necesita ni siquiera opinar, ni decir si está bien o está mal. Ella ya nada más deja que se presenten solitos. Solitos, llegan, pum, pras, la cagan. Quieren hacer otra cosa, criticar, decir y demás, pum, pras, la vuelven y la cagan, ¿no? Sale el problema de Chihuahua, en vez de buscarle ¿no? una manera de verlo positivamente, hacen todo un drama de que ellos sí están protegiendo al país. Imagínate con la historia ya tan renombrada de Calderón y de el señor que está allá en los Estados Unidos, que se sabía que, ¿no? Que estaba coludido con los carteles o con uno de los más grandes carteles, ¿no? Entonces, o sea, ya no tienen nada que hacer y luego van y hacen eventos y traen a gente y viene y habla el espurio del Calderón y el charrito montado de Fox, ¿no? Y se desgarra las ropas ¿qué es? Coordinador del PAN o presidente del PAN o no sé qué sea, ¿no? Se desgarra la voz así a garganta, diciendo que ellos sí lucharon contra la delincuencia y todo. Yo creo que ya yo creo que los carteles, ¿no? Yo creo que ya ni se quieren pelear entre ellos, carnal. O sea, neta, yo le hablaría a mi compadre y le diría, ¿cómo ves, güey? ¿Cómo ves estos güeyes matándose? Porque dicen que tú y yo, güey, ¿no? O sea, y nosotros aquí vendiendo droga y haciendo nuestros negocios malos, güey. ¿No? Pero ellos
Pero ellos acá matándose y diciendo que el cabecita de algodón y que la Claudia Sheinbaum dirigen el narcotráfico y la delincuencia en México, eso es de risa. O sea, eso es verdaderamente de risa. Yo me quiero imaginar a los grandes capos, ¿no? A los grandes capos viendo las noticias y dicen, ¿cómo ves, güey? ¿No? ¿Tú cómo ves? ¿No? ¿Cómo ves a esta gente pensando que cabecita de algodón y la Claudia dirigen todo este negocio, ¿no? O sea, es de risa. Es totalmente de risa. Porque ahora ya no es esta cuestión de que repitiendo una noticia la puedes hacer que sea verdad, porque de tanto repetirse, pues para toda la gente se convierte en una verdad. Pero ¿cuál verdad? Si ahorita tú inventaras un cómic, ¿no? Si ahorita tú inventaras un personaje en un cómic, en una revista de estas de caricaturas, y le pusieras ahorita que es el superhéroe más grande del mundo y que sí va a salvar al mundo y todo, ¿qué crees que pasaría? ¿Qué crees que pasaría? Nadie te iba a creer, nadie conoce ese personaje. Bueno, vamos a pensar que te jalas un personaje de estos secundarios que han estado en los cómics todo el tiempo y de repente lo haces, lo elevas y lo haces convertirse en el gran dueño del universo de los cómics. ¿De veras tú crees? ¿De veras tú crees que en 8 años vas a ser un personaje tan importante como Batman, como el Hombre Araña, como todos estos personajes de las tiras cómicas? Te lo dejo de tarea. ¿Tú crees realmente que en 8 años, ¿no? Cabecita de algodón y Super Sheinbaum se han vuelto los cabecillas de los grupos de narcotráfico y delincuenciales de este país, que son los más poderosos del mundo, o por lo menos de este lado del mundo? De este lado del mundo. Me gustó esa. Por lo menos de este lado del mundo, ¿no? Entonces, es una parodia, es una burla, es verdaderamente hilarante, ¿no? Ya nadie les cree, porque no hay que creer, porque no hay una base para esta historia. No la hay. No la hay. De repente un día se les ocurrió decir que estas dos personas en 8 años han tomado el control de todos los grupos delincuenciales y de narcotráfico de este país. Y bueno, ahora quieren determinar que son los más buscados, ¿no? Ahora imagínate a cabecita de algo, imagínate a la Sheinbaum, ¿no? Siendo una de las más buscadas. O sea, olvídate de todas estas historias que nos pasaron en la televisión y en series de la Machetes y de la no sé cuál, y que eran acá es que cómo se les dice a las mujeres, no sé, capas. O sea, eran las chingonas del grupo delincuencial y eran las que se mataban acá, y la otra que era super policía, ya. No sé si tú ves a la Sheinbaum así, yo la verdad me costaría un poco de trabajo verla. Y cabecita de algodón en la chingada, en su sillita reclinable, mira. Y ese señor nomás levanta la mano, hermano. Y el país entra en una vorágine, todos manotean, todos se gritan, no, del mundo aplaude, los otros abuchean, se vuelve una locura y este señor apenas levantó un dedo. Escribió una carta, ni se mueve, o sea, él no necesita. Seguramente sí es el capo de capos. Seguramente sí, porque es increíble, ¿no? Este señor está sentado ahí tranquilo, ¿no? En su mecedora,
en la chingada, feliz de la vida, con que eso es lo que a mí me llena de ojalá y sea eso y yo no esté equivocado con este aplomo de decir yo cambié este país. Yo cambié este país. Y lo que está sucediendo lo hice yo. Es muy impresionante, muy impresionante, ¿no? Muy impresionante lo que hizo este señor en este país. Si lo vemos por ese lado, entonces sí, a lo mejor sí puedo creer que sea el capo de capos. Pero no sé, yo la verdad veo, o sea, ya veo a los, no, es que ni siquiera quiero decir los nombres porque no, las cosas malas no son para estarlas repitiendo porque, ¿no? El que aplaude las pendejadas de alguien le hace creer que sus pendejadas son buenas, entonces no voy a utilizar ni los nombres, ni mucho menos, ni los grupos, ni mucho menos, pero sí, me imagino una caricatura en la que están acá los capos diciendo cómo es que la Claudita es acá la chida, güey. La jefota acá, ¿no? La macizota, ¿no? Ella es la que nos controla. Y cabecita de algodón. O sea, no tiene imagínate. Yo creo que no tiene tiempo para... O sea, es impresionante. ¿No? Los otros pueden salir, los panistas salieron todos, hicieron eventos, los priistas han ido a Estados Unidos, los panistas se trajeron españoles, no, o sea, todos acá agarrando de todas partes. Este señor sale y dice, ¿se acuerdan de cómo se llamaba? La que asustaba, una muñequita, una cosita de caricatura que decía Bu y asustaba a todo el mundo, ¿no? Eran los Monsters o algo así, ¿no? Pero este señor apenas asoma la cabeza y le hace ¡bu! Y el país ¡pum! Y los de la ultraderecha ¡pum! Y todos explotan y todos dicen y el señor maneja el país desde su rancho y la mujer que está ahí es un puritito, ¿no? Vestidito porque todo lo hace este señor y bueno. ¡Ay! Si hay alguien que pueda, por favor, decirnos, opinar en este sentido, ¿no? A mí me parecería muy hilarante viendo a los grandes capos de todos estos grupos delincuenciales siendo dirigidos por Cabecita de Algodón y Super Sheinbaum. A mí me parecería muy cómico, no veo, es que no le veo traza, ¿no? O sea, yo no veo a Cabecita de Algodón controlando acá al narco, ¿no? No los veo, pero si tú crees que sí es cierto eso, de que Cabecita de Algodón y Super Sheinbaum controlan toda la delincuencia, narcotráfico y demás cosas terribles en este país, pues déjanos aquí, déjame aquí tu comentario, déjame aquí tus opiniones, ¿no? Eso es para lo que yo hago esto, para, ¿no? Picar ahí en esos botoncitos que de repente necesitamos como para entender un poco mejor lo que está sucediendo. Vuelvo a lo mismo, criterio, ¿no? Escuchar todo lo que está sucediendo para en algún momento opinar o para en algún momento tomar una decisión que en este caso se nos viene tremendo el 27, ¿no? Porque hay elecciones para 16 estados, una serie de cosas muy importantes. Entonces todo esto que estamos haciendo, mis queridísimos soles, es eso. Es que el día que lleguemos nosotros a una urna a emitir nuestra opinión sobre si esta o esta persona son las que deben de dirigir a este país, tengamos un criterio, tengamos conocimiento, hayamos escuchado de aquí, hayamos escuchado de acá, de acullá y demás para allá. Y entonces podamos emitir nuestra opinión. ¿Cómo se emite esa opinión? Con un voto. ¿Cómo se emite esa opinión? Con un voto. ¿Cómo puedo yo trabajar? Pues tratando de no ser corrupto en mi persona, en mi familia, tratar de buscar, ¿no? Que las cosas buenas sean las que más personas querramos hacer o como querramos estar. Y pues dándonos cuenta de estos ridículos, porque yo conozco gente que habla mejor que Salinas Pliego, ¿no?
y son humildes mortales. Y este señor, que es un multimillonario, ¿no? No sabe ni hablar en su propia televisora. Es una vergüenza. Es una vergüenza, fíjate nada más. Y no voy contra este señor. Pero es una vergüenza que los mexicanos hayamos permitido que nos vendieran toda esa basura que nos vendió esa televisora. Y la otra también. Es increíble que los mexicanos seamos tan vulgares, tan sin chistes, sin gracia, dijera mi madre, ¿no? Como para tomarnos lo que esas televisoras nos decían como cuestiones propias. Entonces, a mí me parece excelente, es más, esta era la cuestión que yo quería tratar. ¿Qué está pasando con la política? ¿Qué está pasando con la política en este país? Porque es muy vergonzosa, muy vergonzosa. La actuación de todos estos personajes es muy vergonzosa. Y pensar, fíjate bien, y pensar que durante casi un siglo esas fueron las personas que nos gobernaron. Imagínate lo que hicieron con este país. Imagínate lo grave, si estas son las personas que nos gobernaron durante casi un siglo. Yo nada más tengo la mitad de ese siglo y he visto la decadencia del país más maravilloso y más rico y más hermoso del mundo, dirigido por personas que lo único que han demostrado es su interés personal. Lo único que han hecho es robar, mentir y corromper. Y ahora, 8 años de un gobierno diferente, porque ni siquiera me voy a poner en el papel de, ay, estos son los buenos y de la vida, no, yo no le doy, mi vida no la doy por nadie, ¿no? Pero sí hemos visto un gobierno muy diferente, sí hemos visto cosas muy diferentes, sí hemos visto suceder cosas muy, muy diferentes. Hemos visto al mundo detenerse en el capítulo México y darse cuenta de que lo que está sucediendo aquí es una revolución de la mayoría. De la mayoría. Porque ha habido muchas revoluciones, muchos revolucionarios, pero eran un grupito, pero eran una parte. Y sí, estaban haciendo por algo bueno, pero eran una parte, pero se torcieron, pero se quedaron con el poder demasiado tiempo y el poder y el dinero corrompen. Dinero, el diablo, poder, la mano derecha del diablo, ¿no? Entonces, tenemos mis queridísimos soles, tenemos que crear este criterio, tenemos que empaparnos mucho más con lo que está sucediendo para que hagamos, vuelvo a decirlo, de el mejor país del mundo. Y yo ya tengo 50, pero tengo una de 30, tengo una de 9 y mucha gente que quiero, amo y adoro en este planeta, y vivir es extraordinariamente increíble. Entonces, ¿qué quiero? Vivir en el país más extraordinario y maravilloso del mundo, que es México, Para quien no entienda lo que le estoy diciendo, por favor entiéndalo. Haber nacido en este país es un privilegio, es un gran privilegio. No hay sueño allá arriba, no hay sueño en ningún otro lado. Este país te da todo lo que tú quieras y las cosas más maravillosas que tú quieras, ¿va? Y entonces a veces verlo ensuciado por esta ignorancia, por esta estupidez, por esta avaricia, por esta gente que lo único que le interesa, ¿no?, es seguir robando, seguir de zánganos pegados, ¿no?, chupándole el dinero al gobierno. Da mucha tristeza, porque es más, yo ni siquiera estoy de acuerdo que primero los pobres, Aquí no debe de haber pobres. En este país no debería de haber pobres. Hay huevones y pendejos, eso es una cosa, pero pobres no hay, porque este país tiene para darnos a todos y más, ¿no? Lo decía
No me acuerdo si algún presidente del Japón o de algún lado, cuando platicando de la política mexicana y decía, pues es el país más rico y más increíble del mundo. Cada sexenio lo desocupan y cada sexenio tiene más dinero para que le sigan chupando, ¿no? Fíjate nada más, fíjate nada más. Y entonces, ¿qué queremos hacer? Eliminemos estas cuestiones de que si fulanito y de que el nombre y de que el color y de que mengano y que mi papá le iba a tal partido y yo por eso le voy a tal partido y de no, 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 la realidad, mexicanos. La realidad, mis queridos soles mexicanos, la realidad, lo que queremos es vivir bien, trabajar, gozar, viajar, tener una familia hermosa. Eso es lo que queremos para este país. O por lo menos yo, eso es lo que quiero para mi país. Y entonces me encuentro en esta terrible disyuntiva pensando, ¿y esta gente? ¿Esta gente es la que ha gobernado este país? Es del terror. Porque lo hemos permitido tú, yo y todos los que tenemos más de 18 años. Hemos permitido el saqueo, hemos permitido la vergüenza, hemos permitido el ridículo a nivel mundial, hemos permitido que esta gente se enriquezca de manera vulgar, grosera, a la vista de todo el mundo y hasta azotándote los billetes, ¿no? Entonces, pues yo diría que ya ni ultraderecha, ni derecha, ni ese tipo de gente en el gobierno, ¿no? Escojamos, busquemos a gente que realmente quiera hacer algo por su país, por su patria, que realmente quiera llevar a este país a donde debe de estar, que es en la cima. No hay más, en la cima, en lo máximo. Somos el país más hermoso y maravilloso de este mundo, así que mis queridos soles, esto era nada más para hablar un poquito de mi ignorancia de la política y sin apoyar a nadie, ¿no? Sin irnos ni de un lado ni del otro, pero sí, viendo el ridículo, lo ridículo que está sucediendo y pues buscando deshacernos de esa gente que lo único que ha hecho es chuparle la sangre a este país, enriquecerse a costa tuya, mía y sin ningún beneficio para nadie más. A ellos no les importa ni tu salud, ni tu familia, ni tu educación, ni no les importa. A esa gente le importa regresar esos privilegios con los que podían seguir viviendo sin hacer nada, ¿no? Hartándose de dinero, robándose todo lo que podían y pues así es como nos han gobernado hasta hace 8 años, casi un siglo, hasta hace 8 años que cambió la situación y que puede seguir cambiando, porque vuelvo a decirlo, no, yo no le aplaudo a ninguno, ni me caso con nadie, pero ya podemos poner el dedo en el renglón, ya podemos poner el dedo en el renglón, hay que opinar, hay que participar, hay que estar en todo. Demos pueblos, tratos, gobiernos, el choque de los soles. Yo soy Rodrigo Torres. Participa, comparte, ayúdame a que esto se haga más grande, porque lo más grande va a ser el resultado, que es estar en el país más hermoso del mundo. Gracias, mi nombre es Rodrigo Torres. Pásenla muy bien.